el capítulo 24. Y vamos a leer de versículo 13 en adelante, Lucas, el capítulo 24. Y vamos a leer de versículo 13 en adelante. Muy feliz y contento porque el día de hoy nos acompaña mi hija desde Phoenix, Arizona. Está aquí con nosotros y mira la sonrisa de ella, que, ¿verdad? Ya estamos orando que mejor que se quede aquí, ya no se vaya más, ¿verdad? Pero pues seguimos orando. Luego mi esposa dijo hoy en la mañana, salimos temprano y llegamos aquí, dejamos a Chino. Llegamos aquí como a las 8:35 de la mañana, dejamos a Chino y fuimos por un pan. Y luego dice, estábamos hablando de Génesis y los chicos y eso. Y dice Lidia, es que nadie habla con Génesis que se quede. Yo soy la única. Y tienes que hablar con toda la iglesia que hable con Génesis que se quede. Entonces, bueno, soy obediente. Todos hablen con Génesis que se quede, ¿verdad? Está allá en Arizona, fue a estudiar, terminó sus estudios, se quedó por allá y pues estamos orando que en el tiempo de Dios pueda regresar aquí con nosotros. La presencia de Dios, mis queridos, muchas de las veces hay personas que quieren tener una experiencia con Dios. Hay personas que muchas de las veces quieren sentir la presencia de Dios de acuerdo a lo que tienen conocimiento o de acuerdo a lo que experiencias de otras personas. Hay momentos que a lo mejor tú y yo podamos estar pasando por circunstancias en nuestra vida y sin darnos cuenta que Jesús siempre ha estado ahí con nosotros. A lo mejor estamos nosotros aquí el día de hoy y algunas personas están preguntando, pues, ¿dónde estuvo Dios cuando eso pasó conmigo? A lo mejor hay personas que están aquí el día de hoy y están preguntando, bueno, ¿y por qué a mí me ha pasado estas cosas? El libro de Lucas, el capítulo 24, nos da la historia de un momento de la vida de Jesucristo donde la gente estaba sin esperanza. ¿Se acuerda? Habían crucificado a Jesús y al tercer día, según tenía que resucitar, pero todavía no había pasado. Había una persecución en los cristianos. Algunos pensaron, bueno, a lo mejor siguen nosotros, a lo mejor me va a tocar a mí, o sea, ya crucificaron a Jesús, a lo mejor yo sigo después de Jesús. Y mucha gente ya no quería hablar que era cristiano. ¿Se acuerda de Pedro? ¿Quién se acuerda de Pedro? Pedro, la gente fue y dice, mira Pedro, yo me acuerdo que tú estabas con Jesús. Y Pedro dijo, no. Porque Pedro no quería, Pedro tenía un miedo que a lo mejor le iba a pasar a él lo que pasó con Jesús. Entonces Pedro dice, no, ¿sabes qué? Y hay una parte de la Biblia, hay un momento, un segmento de la palabra de Dios que Pedro incluso empezó a hablar de una forma y la gente dijo, es que la forma como tú hablas como Jesús. Y lo que dice la escritura es que Pedro empezó a hablar palabras, a maldecir, empezó a hablar palabras que no era habitual de él. Empezó a cambiar su forma de hablar para que la gente se diera cuenta que no, es que yo no hablo como Jesús. Había un miedo, había un temor. La circunstancia era que Jesús estaba muerto. Y la gente estaba sin esperanza. La gente estaba preocupada. Había un caos porque Jesucristo había muerto. Y la historia empieza hablando sobre el camino a Emaús. Si eres de los que les gusta los temas, el tema es la presencia de Dios. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? La presencia de Dios. Lucas 24, versículo 13 en adelante. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Y luego Jesús mismo se le acerca y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo a él, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? El versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
Entonces les dijo, ¿qué cosas? Jesús mismo está preguntando, está hablando, ¿qué cosas son esas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y llegaron a la aldea donde iban. Y hizo como que iba lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado a ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo le había reconocido al partir el pan. La historia habla que dos hombres que por alguna razón, por algún momento, yo no sé qué les hizo ir a esa aldea, pero ellos quisieron ir a este pueblo. Pero ellos nunca pensaron que iban a recibir una tremenda bendición en este lugar. Ellos nunca pensaron que caminando hacia Emaús iban a recibir una tan grande bendición, una experiencia que cambiaría sus vidas. Sin embargo, mientras ellos iban por el camino, no les pasaba por la mente lo que sucedería. Ellos estaban absortos en la problemática de la vida diaria. Ellos estaban pensando en todo que los demás estaban pensando. ¿Y qué todos los demás estaban pensando? Que Jesucristo había ¿qué? Muerto. Y había una aprehensión, toda la gente hablaba de eso, toda la gente estaba hablando de que Jesús estaba, ellos todos estaban preocupados. La plática de ellos era de lo que estaba pasando, del sucedido. La Biblia dice en el versículo 14 que apenas leemos, y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. El versículo 15 dice, y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. La plática entre ellos era tan intensa que empezaban a discutir. Yo me pongo a pensar que, ¿has estado en alguna plática y de pronto la plática empieza ahí y tú empiezas, no, es que mi punto de vista es ese, no, es que mi punto de vista es el otro? Y
de algo que está pasando, de algo que está sucediendo. No estoy hablando así de percances, yo estoy hablando de cosas que están pasando a nivel, por ejemplo, lo de la pandemia. ¿Pusiste la vacuna o no pusiste la vacuna? Poco no, y ahí empieza a querer, son cosas que estaban pasando. El sucedido de Jesucristo era algo que estaba pasando ahí en el momento, y había una discusión entre ellos, de la máscara, sin la máscara, y que la vacuna o sin la vacuna, o que, ¿verdad? O era algo que estaba pasando, era del momento. Si nosotros estuviéramos ahí, todos estaríamos hablando de eso, de lo que estaba pasando. Y ellos no podían ver, sus ojos estaban velados. Aunque Jesús se acerca a ellos y empiezan a caminar y a platicar, y sus ojos estaban velados. ¿Cómo estaban sus ojos? Velados. Así que no podían ver. Estaban totalmente inmersos en su problemática, que dejaron pasar lo más importante. Ellos estaban totalmente inmersos en su problemática, que dejaron pasar lo más importante. Estaban tan metidos en su problema, estaban tan metidos en la discusión, estaban tan metidos yo no sé qué estaban hablando, pero estaban tan metidos en ese momento de lo que estaba pasando, en lo sucedido, lo que le decía la gente, y Jesús, y qué, y aquí, mira, yo no sé, empezaron a lo mejor a hablar de Pedro, empezaron a hablar de otros, de los discípulos, de la mujer, y empezaron a discutir. Jesús se acerca, ellos estaban totalmente en su problemática, que dejaron pasar lo más importante. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos perdido de ver a Jesús? Nos hemos perdido ver que Jesús está junto a nosotros, porque estamos demasiado preocupados por nuestra situación. Hay momentos que tú has dejado pasar la oportunidad de que Jesús está hablando contigo, porque tú estás demasiado metido en tus problemas. Hay momentos que tú y yo hemos dejado de alto Jesucristo. De pronto Jesús de alguna forma te está queriendo acercar, y te da la oportunidad de acercarse a ti a través de un canto, a través de una prédica, a través de una administración, y nosotros estamos todavía metidos en nuestro problema. Sin darnos cuenta, nuestros problemas nos pueden alejar. A lo mejor estamos preocupados por nuestra situación, estamos demasiado, a lo mejor, deprimidos, estamos enojados, estamos tristes, estamos alegres, estamos totalmente inmersos en nuestra vida, y no nos hemos dado ver que Jesús está con nosotros. No hemos podido ver que la solución de nuestros problemas es Jesús, y Él está queriendo caminar con nosotros. Y Jesús ha estado caminando con nosotros, pero no hemos podido ver. ¿Por qué? Porque estamos demasiado pensando en nuestros problemas. Jesús a lo mejor ha estado ahí contigo todo el tiempo, y tú sin darse cuenta. Como diría Cleofas en el versículo 18. ¿Eres tú el único forastero que está aquí en Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Era como decir, bueno, ¿eres tú el único que no sabe de todo lo que ha pasado? Aunque lo leemos en una pregunta que hace este hombre, la actitud de él es un poco sarcástica, ¿verdad? O sea, la respuesta es un poco aquí como que, oye, ¿eres tú el único forastero que no te has dado cuenta? De una forma sarcástica, de una forma a lo mejor te está diciendo, oye, ¿qué pregunta es esa que nos hace? A lo mejor sería como nosotros, reflejando para los días de hoy, nosotros a lo mejor podemos pensar lo mismo. Imaginando, Jesús, si tú no haces exactamente lo que yo pienso, Jesús, ¿por qué tú no haces exactamente de la forma que yo pienso? Jesús, que Jesús no hace las cosas de la forma que yo quiero. Es que Jesús no me contesta y no habla conmigo de la forma que yo quiero que Jesús hable, porque no pasó de la forma como yo quería. Mira lo que dice en el versículo 22, este mismo Cleofas. Nosotros pensábamos. ¿Nosotros qué? Pensábamos. Ahí es que nosotros pensábamos que Jesús iba a ser, y nosotros pensábamos, era la forma como yo pienso. Jesús tiene que hacer las cosas de la forma como yo pienso.
Y eso es lo que nosotros muchas de las veces queremos. Queremos interpretar que Jesús tiene que hacer las cosas de forma como yo pienso. Es que Jesús, es que no te das cuenta, es que no pasó como yo pienso, de la forma como yo pensaba. Pero Jesús siempre ha estado ahí contigo. Y muchas de las veces estamos preguntando, ¿dónde está Jesús? ¿Y por qué estoy pasando por esos problemas? ¿Por qué estoy pasando por esas necesidades? Jesús siempre ha estado ahí cerca de nosotros. El problema es lo que sale de nosotros, de nuestra boca, en los momentos de los problemas. ¿Qué hablamos? ¿Qué sale de nuestra boca cuando nosotros estamos pasando por alguna dificultad? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros estamos pasando por algún momento de nuestra vida? ¿Cómo es nuestra lengua? Hay personas que rápido empiezan, ¿verdad? A hablar. Rápido empezamos a tener nuestra verdad no es mi opinión y empezamos a hablar y es que yo pienso que Jesús tenía que haber hecho así. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6. Así que también la lengua es un miembro tan pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La maldad está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua, ¿cuántos tienen lengua aquí? ¿Cuántos tienen lengua? Fui a Brasil y siempre que estábamos en Brasil, ahí todas las mañanas me gustaba despertarme temprano a ir a la panadería. Porque allá en la panadería dan un desayuno rico. Bueno, al estilo brasilero, ¿verdad? Que a mí me gusta. Y nuestros hijos, querían dormirse un poquito más. Yo y Lidia despertábamos, íbamos allá a la panadería, íbamos caminando o íbamos y llegábamos ahí, estábamos. Y siempre me gustaba pedir algo que era la lengua de la suegra. ¿Por qué se ríen ustedes? Y saqué una foto para que después no piensen, el pastor se la está inventando. Uno de esos días lo voy a subir, la foto. La lengua de la suegra es así de grande, mira. La lengua, pero es rica, me gusta, con café, ¿verdad? Riquísimo. Con cafecito. El poder de la lengua, ¿qué hablamos? Muchas de las veces hay circunstancias que nosotros no podemos sentir la presencia de Dios. Jesús está ahí con nosotros y empezamos con nuestra lengua, empezamos a hablar. Y empezamos a hablar y empezamos a hablar. ¿Qué sale de tu lengua? ¿Qué hablas? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás compartiendo? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué está saliendo de ti? ¿Qué estás hablando en los momentos que a lo mejor tú vas a sentir que estás pasando a lo mejor por un desierto, que estás pasando por un valle? ¿Qué sale de tu boca? Tú y yo tenemos que entender algo. Hay poder en la lengua. Hay poder en lo que hablamos. Hay poder en lo que hablamos en los momentos que enfrentamos en la vida. Hay poder en lo que sale de nuestra boca cuando nosotros salimos y enfrentamos el diario vivir que nosotros enfrentamos de la vida. Escribí algo y de pronto no sé si son de los que les gusta apuntar. Dice, hay personas que están así, confesamos la enfermedad todo el tiempo y nos preguntamos por qué no tenemos salud. Pero con nuestra misma lengua estamos confesando enfermedad. Esa es mi enfermedad. No, ese es mi cáncer. No, ese es No, mis queridos. Hay personas que están confesando enfermedad todo el tiempo y luego se preguntan ¿por qué no tenemos salud? Hay un ejemplo de dos personas que fue con el médico y van por el resultado después de una semana. Y una persona que estaba mal de salud. Estaba en las peores. Y la otra que estaba sana, comía bien, saludable, ejercicio. Hacía crossfit, hacía zumba, ¿verdad? Caminaba en las mañanas, echaba sus licuados, hacía ejercicio, lo miraba sano. Y la otra estaba ya para morir, ya estaba en las últimas, sentía mal, dolor por todos lados.
Y miren lo que es el poder de hablar, lo que tú escuchas. Van por el resultado. A la persona que estaba sana se equivocan y dan el resultado que tenía pocos meses de vida. A la persona que estaba sana le dieron un resultado que tenía pocos meses de vida. A la persona que estaba mal, que dolor y todo, el doctor le dice: veo tus resultados, increíble. Estás súper sano. Todo está bien contigo. No hay nada. Es más, te felicito. ¿Sabes lo que pasó? La persona que estaba bien de salud salió de ahí y empezó a quejarse de la rodilla. ¿Por qué se ríen algunos? ¿Verdad? Y luego, ay, de veras, bien que dijo el doctor, la semana me empezó a doler la cabeza. No, y es que yo me sentí un poco así como que, ay, y de estar sano, empezó a creer, porque había un poder de la muerte y vida está en la lengua. Entonces empezó a creer lo que había dicho el doctor, que él sí estaba enfermo, pero él estaba sano. Pero él creyó que sí estaba enfermo. ¿Saben lo que pasó? En cuestión de semanas se empeoró de salud, empezó a enfermarse más, ya no quería salir de la casa, ya no quería comer, ya empezó a preocuparse. Y el que estaba mal, que estaba ya, que tenía las últimas, miró ese reporte y dijo: gracias a Dios, Dios me sanó, yo creo. Y empezó a cambiar su acto de vida, empezó a cambiar la forma de ser, empezó a cambiar. ¿Y qué crees? Quedó sano. Quedó sano. Hay un poder en lo que nosotros hablamos, hay un poder en lo que nosotros decimos, hay un poder en lo que sale de nosotros. Hay personas que son así, confesamos la derrota todo el tiempo y luego nos preguntamos ¿por qué no tenemos victoria? Hay personas que todo el tiempo están hablando de derrota y derrota y derrota y luego se quejan de ¿por qué no tienen victoria? Siempre están con lo negativo, siempre están como, aunque todo está bien, no, pero estamos mal. No estamos bien. Y luego se quedan, ay, yo no sé por qué no estamos en victoria, porque siempre estamos. Me acuerdo de un partido, cuando éramos jóvenes jugábamos. Y nuestro equipo no era mal, hasta que éramos buen equipo. Pero había alguien ahí que íbamos ganando el primer tiempo 2-0, 1-0. Siempre ganábamos el primer tiempo. Y al llegar al segundo tiempo, entre medio de uno y el otro, él nos decía: vamos perdiendo, mucha. Vamos perdiendo, mucha. No se desanime, adelante, vamos perdiendo. Y de estar ganando 2-0, nos volteaban y nos ganaban 3-2. Siempre que llegaba este señor a jugar con nosotros, no, hombre, ya ven el que siempre habla que vamos perdiendo. Y de tanto hablar que íbamos perdiendo, si perdíamos al final. Un día él, en el partido, se pegó la cabeza. ¡Pah! Se desmayó. Todos preocupados ahí. Se despertó. ¿Sabes qué fue lo primero que nos preguntó? Brother, ¿estoy casado? Estoy casado. Y nosotros, brother, si estás bien casado. Muchas de las veces hay personas que están confesando. Hay personas que confesamos la debilidad y luego nos quejamos porque no tenemos fortaleza. Mis queridos, tú y yo debemos hablar fortaleza. Y la fortaleza va a venir. Tienes que hablar fortaleza y la fortaleza va a venir. Tú tienes que hablar con fe. Tú tienes que hablar fortaleza y la fortaleza va a venir sobre tu vida. Debemos hablar victoria y la victoria va a venir sobre nuestra vida. Tú tienes que tener un objetivo, tú tienes que tener una meta, pero tú tienes que hablar. Cristo dijo: si tú hablas por esta montaña, si hablas con esta montaña, si hablas con fe, tú vas a entender y vas a ver la victoria sobre tu vida. ¿Qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar salud y la salud va a venir. Tienes que declarar sanidad sobre tu vida. Tienes que declarar sanidad sobre tu cuerpo. Tienes que declarar que el Señor está contigo. Tú tienes que declarar que lo que Dios ha hecho por ti, nadie lo puede hacer. Tú tienes que declarar que Jesucristo está contigo, que tú no estás solo. Aún hay momentos que a lo mejor tú puedes sentirte solo. No estás solo. Dios está contigo.
Dios está contigo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? En el Génesis, Dios empieza a hablar y a través de lo que Él habla empieza a suceder las cosas porque hay poder en las palabras. Hay poder en lo que nosotros hablamos. Pero nosotros, cuando hablemos, no podemos elegir cualquier palabra. Por favor, no elija cualquier palabra lo que sale de tu boca. Dile a la persona de tu lado, cuidado con las palabras que salen de tu boca. No podemos hablar cualquier palabra. No podemos empezar a hablar nada más por hablar. Tenemos que decir con nuestra boca las palabras que Dios habló. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que mirar lo que Dios habló. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 19. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hablamos entre nosotros puede desalentarnos o alentarnos. Lo que hablamos entre nosotros podemos alentarnos o desalentarnos. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros podemos entender que Dios tiene un propósito en todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, en todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida, podemos entender que Dios está con nosotros. Dios está contigo. Debes cambiar su mundo cambiando tus palabras. Cambia tu mundo cambiando tus palabras. Que hablas, que sale de tu boca. En Proverbios 18, 21, la Biblia dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder ¿de dónde? De la lengua. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra todo lo cambia. La palabra, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra, cuando nosotros empezamos a ver versículos que están en la Biblia, eso nos cambia, la palabra cambia. Cambia nuestra perspectiva de pensar, cambia la forma que nosotros actuamos cuando nosotros vamos a la palabra. La historia que leímos en el versículo 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El versículo 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Jesucristo empezó a entrar en la palabra, empezó a hablar la palabra, empezó a compartir la palabra con ellos. Empezó a hablar de la palabra. ¿Sabes que va a haber momentos que un versículo bíblico va a cambiar la situación que tú estás viviendo? Va a haber momentos que una palabra de Dios va a cambiar lo que tú estás enfrentando en la vida. Muchas de las veces lo que tú y yo necesitamos es una palabra. Una palabra. Y ellos empezaron a decir, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es que cuando tú y yo empezamos a leer la Biblia, nuestro corazón arde. Cuando tú y yo empezamos a leer la Biblia, nuestro corazón se siente bien, porque la palabra de Dios es viva y es verdad. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos alienta. Yo te animo a que tú puedas tener tu devocional en la palabra de Dios. Que tú puedas leer la palabra de Dios. Ellos dijeron: ardía nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba ahí con ellos. ¿Y sabes lo que pasa muchas de las veces con nosotros? Jesucristo puede estar ahí con nosotros en las circunstancias, en los momentos que tú y yo enfrentamos en la vida, pero no nos hemos dado cuenta. Y Jesucristo siempre ha estado contigo. Él nunca te ha dejado. Él nunca te ha desamparado.
Él siempre va a estar ahí contigo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es disfrutar la presencia de Dios. ¿Sabes lo que yo te animo a que tú y yo hagamos el día de hoy? Disfrutamos de la presencia de Dios. Disfrutemos de venir a la iglesia, disfrutemos el poder estar aquí congregados, disfrutemos el poder tener un tiempo de adoración, disfrutemos el poder nosotros congregarnos, disfrutemos el poder estar aquí en la presencia de Dios y que tú y yo podamos seguir adorándole a Él. Y aunque estemos pasando, y aunque hay muchos problemas, aunque la gasolina está muy alta, ¿verdad? Ya alta. Yo no sé, en algunos lugares está como a $7 la gasolina. Y luego algunos están tan preocupados con tantas cosas. Y hay momentos que la vida se te puede hacer como que no sientas la presencia de Dios. Hay momentos que a lo mejor tú no puedes sentir, pero yo no siento la presencia de Dios. Oye, cuidado, ojo, a lo mejor Jesucristo siempre ha estado ahí contigo y nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces yo te voy a invitar el día de hoy para que tú y yo podamos tener un poco más de tiempo en adoración a Jesucristo. Yo te voy a invitar el día de hoy para que tú y yo podamos tener un poquito más de tiempo en adoración a Jesús. Mira, yo te voy a invitar el día de hoy para que tú y yo podamos disfrutar un poquito más el estar en familia, el estar aquí reunidos, congregados, para disfrutar el estar en la presencia de Dios. Voy a pedir que te pares ahí donde tú estás. Y cuando tú y yo podemos disfrutar el estar en la presencia de Dios, sabemos que Dios hace lo imposible posible. Yo te animo el día de hoy que tú puedas disfrutar la presencia de Dios. Disfrutar el estar aquí en la casa de Dios. Yo te animo el día de hoy para que tú puedas disfrutar el estar aquí. Disfrutar el estar en la casa de Dios, en la iglesia, congregados. Y decir, yo creo que tú en esta mañana puedes hacer milagros. Que lo que pueda salir de nuestra boca sea palabras de edificación. Palabras de edificación. Palabras que puedan exaltar a Jesucristo. Palabras que podamos reconocer lo grande que es Jesús. Luz y salvación, eres tu Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. Y no me rendiré, porque sé que yo veré todo su esplendor, la bondad de mi Señor aquí en la tierra. Porque bueno es Dios y su gran amor vuelve mi favor sin límites. Él me vivirá fuerzas que me dan y me llevará de gloria en gloria. Oh sí, Señor. No me rendiré, porque sé que yo veré con todo su esplendor,
bondad de mi Señor, aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor, obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerzas que me dan y me llevarán de gloria en gloria. Levanten sus manos por un momento. Adore a Jesucristo. Oh Señor. Padre, gracias Señor por este momento de adoración, Padre. Gracias por este momento de estarnos reunidos. Oh, Padre, gracias Señor por tu Espíritu Santo. Gracias Señor por tu bondad. Oh, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites y en debilidad, fuerzas que me das y me llevarás de gloria en gloria. Vamos a seguir ministrando ese mismo canto, pero me gustaría hacerte una invitación el día de hoy. Me gustaría que pudieras salir de tu lugar y pasar aquí adelante. Vamos a tener un tiempo aquí adelante en adoración. Sal de tu lugar, pasa aquí adelante. Vamos a tener un tiempo aquí en la presencia de Dios, reunidos. Vamos a tener un tiempo aquí disfrutando el estar aquí juntos, congregados. Y mientras pase, empiezas a reconocer que Jesús está contigo. A lo mejor hay momentos que tú te preguntas, ¿dónde ha estado Jesús? Él siempre ha estado ahí contigo. Siempre ha estado ahí contigo. Siempre ha estado ahí. Nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Siempre ha estado ahí contigo. Él es aquel que ha estado contigo en cada momento. Así que disfruta ese momento de estar aquí en la presencia de Dios. Levanten sus manos. Oh, 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 Señor. Milagros, milagros. Vamos, levanta tu adoración a Jesús.
esta mañana. Oh, vamos, vamos. Hay una presencia de Dios aquí. Oh, milagros, milagros. Los instrumentos están tocando, te voy a pedir que tú puedas levantar tu adoración a Jesús, que tú puedas levantar tus manos y que tú puedas recibir de Dios en esa mañana la fortaleza, que tú puedas recibir de Dios en esa mañana el Espíritu Santo, que tú puedas salir de aquí lleno de Dios sobre tu vida. Dios está contigo. Aún hay momentos que tú no puedas entender, aún hay momentos que tú no puedas ver. Él está contigo. Él está contigo. Oh, Él está contigo. Oh. Oramos para que el Espíritu Santo venga a fortalecerte en esta mañana. Que tú puedas recibir de Dios, que tú puedas salir de aquí fortalecido. Señor está contigo aún en momentos que tú no puedas ver. Señor está contigo aún en momentos que tú no puedas sentir. Pero Él abre caminos en tu favor. Él abre caminos en tu favor y Él te bendice y Él tiene bendición sobre tu vida. Tú tienes la gracia y el favor de Dios sobre ti y el Señor siempre ha estado contigo. El Señor siempre ha estado contigo. El Señor nunca te ha dejado. El Señor nunca te ha desamparado. Él siempre ha estado ahí. Oh, milagros, milagros, milagros hoy veremos. Milagros, 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 milagros. Oh, milagros, 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 milagros. Señor está contigo, milagros veremos, milagros, 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 milagros. El Señor está contigo en el nombre de Jesús. Milagros, el Señor está contigo en el nombre de Jesús. Milagros, milagros, milagros.
Toma un tiempo para darle las gracias a Dios por el milagro que Dios hizo en tu vida. Toma un tiempo para darles las gracias. Dile, Señor, gracias. Si es la sanidad, dile gracias por la sanidad. Si es un problema en la corte, dile gracias porque yo sé que tú ya lo has hecho. Si es algo que a lo mejor tú estás enfrentando, a lo mejor necesitas un trabajo, dale gracias por tu trabajo. Dale gracias a lo mejor por esa bendición que tú necesitas. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Padre, gracias por tu presencia el día de hoy. Padre, oramos por cada persona que estamos aquí. Por esos momentos que has estado con nosotros, pero no hemos sentido, pero sabemos que tú estás ahí. Gracias, Señor. Gracias. 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 Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Un fuerte aplauso a Jesús.